Hola, en este video vamos a hablar de un tema que es bastante común y aunque no se hable mucho de esto, no he encontrado ningún artículo especializado en este tema, pero nos está pasando mucho eh, a muchos adultos autistas con diagnóstico tardío o incluso a diagnosticados pero no en la niñez, digamos. O a lo mejor sí también cuando ya han crecido, no tengo idea. Ahí ya no sé. Pero, ¿de qué se trata? De que dudamos de nuestro diagnóstico. ¿Y cómo pasa esto? Nosotros de repente ya nos llega nuestro diagnóstico, qué sé yo, y de repente empezamos a... Es muy común que cuando nos llegue nuestro diagnóstico, que cuando ya sepamos que somos una personas TEA, que nos hiperfoquemos con el tema. Que empecemos a estudiar más, que empecemos a aprender más, que empecemos a saber más. Eso es muy, muy, muy común. Y de repente empezamos a decir, pues a lo mejor yo no tengo tantas cosas. A lo mejor yo no soy TEA, a lo mejor se equivocaron. Eh, o a lo mejor, no sé, que nos viene como una especie de síndrome del impostor. Como que me estoy haciendo pasar por TEA y realmente no lo soy. He escuchado a muchas personas decir que les pasa lo mismo. Por eso estoy haciendo este video, porque yo pensé que me pasaba a mí también. Lo conversé con mi hija, dice que le pasa. Y lo he conversado con muchas otras personas también autistas y les ha pasado. Les pasa, digamos. Así que yo me imagino que este video puede servirle a muchas personas. Esto ocurre por muchas razones. Por ejemplo, a mí mi primer diagnóstico, yo tuve mi primer diagnóstico del doctor Ernesto Reaño, pero fue un prediagnóstico. Porque yo estaba en Chile, él estaba en Perú y fue vía telemática. Y no fue así que me vio y me dijo que era autista, sino que hubo hartas cosas entre medio y test, pruebas. En ese tiempo todavía no existía el A22. Estoy hablando de hace como 12 o 13 años atrás por ahí. Y el doctor Reaño sí me diagnosticó, me hizo todo el sentido, porque cuando uno le diagnostican, le hace sentido un montón de cosas, porque uno como se hiperfoca empieza a buscar, a buscar, a buscar. Y además de esa liberación tremenda que ocurre cuando uno ya tiene el diagnóstico que me ocurre a mí, a otras personas he escuchado que no les ocurre. Que al contrario, sienten que tienen que cargar con una etiqueta de autismo toda la vida. Y, y a mí me cuesta entender eso porque yo siento que es mejor cargar con una etiqueta de autismo que con una etiqueta de torpe, fracasado, no sirve para nada, flojo, eh, ¿cómo se llama esto? Agresivo, peleador, tonto, etcétera. Tantas cosas. Pero bueno, en mi caso me pasó que para mí fue sumamente liberador. Y lo que siempre pasa cuando uno ya tiene su etiqueta, se pone como más autista, perdón, su etiqueta, su, ¿cómo se llama? Su diagnóstico, se pone como más autista. Y esto ocurre por que simplemente dejamos de enmascarar. ¿Ya? Dejamos de enmascarar y dejamos de enmascarar porque nos relajamos. Porque ya sabemos lo que tenemos, entonces nos dejamos ser. ¿Ya? No es que aumente el autismo, es que simplemente estamos siendo nosotros mismos. Y eso es sumamente bueno. Bueno, entonces, cuando yo tuve ese primer diagnóstico, yo quedé feliz porque por fin encontré todas las respuestas de mi vida, de tantas cosas que pasé y tantas cosas que sufrí, tantas cosas ya. Pero fue pasando el tiempo, una persona especialmente me empezó a convencer de que yo no era una persona autista, una amiga. Eh, no sé, yo creo que ella se equivocó completamente, pero ella sabía más que el doctor Reaño. Y me dijo que yo estaba utilizando
entre comillas, diagnóstico, que no lo tomaban absolutamente nada en serio. Eh, ¿Cómo se llama? Para ocultar mis tonterías, me dijo en ese momento, o algo así. Entonces, eh, como uno cree todo, yo dije, bueno, mi amiga me quiere, le creo. Y empecé como a olvidarme del diagnóstico y empecé a de nuevo enmascararme, de nuevo empezar a tener más angustias, más cuestiones. Porque uno cree las cosas. Po. Y uno siempre cree que te están hablando con todo el amor del mundo. Y a lo mejor sí. Y a lo mejor ella pensaba realmente eso. Pero hay que tener más cuidado cuando uno dice ciertas cosas y también aplica para mí. Bueno, pero pasa que, y también creo que nos ha ocurrido a todos lo que les voy a contar ahora. Después ya, bueno, y ahí me empecé a replantear y dije, no, a lo mejor estoy exagerando, todo no debe ser, a lo mejor soy una persona normal, pero como tengo algunas heridas de infancia, a lo mejor me comporto así por estas cosas. Y uno empieza a encontrarle razón a todas las cosas, empieza a encontrar esto es por esto es por esto otro, esto es por acá, por allá, ya. Entonces, eh, por otro lado, mis hijas, mi hija mayor sobre todo, o sea, fue la que partió con esto, unos años después, dijo yo me quiero hacer un diagnóstico de autismo porque estoy segura que tengo autismo. Pero ella fue a un centro especialista en autismo, donde es neurodisciplinario, o sea, disciplinario, estoy un poquito trabada. Porque me ha costado mucho hoy día grabar por miles de cosas. O sea, todo se ha confabulado para que me cueste grabar. Entonces ahora estoy un poquito nerviosa grabando, así que aguántenme un poquito y ya me voy a relajar. Bueno, un centro donde es multidisciplinario, donde hay psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, en fin, de todo, terapeutas. Eh, y ahí sí le hicieron a ella el A22, conversaron de todas las cosas, no solamente en una sesión, sino que fue paulatino. Y resulta que ella salió completamente, o sea, no completamente, pero autista nivel 1. Y yo nunca en mi vida se me había ocurrido pensar que esa hija mía tenía autismo, era una persona autista. Porque es muy eh, autovalente, por decirlo así, mucho más que yo, mucho más que mi otra hija, o sea, mucho más. Ella ha tenido una vida muy. Y no, ahora me doy cuenta que no es una vida fácil, es una vida muy esforzada, porque le tocó, por ser la hija mayor, crecer mucho cuando yo me separé, tenía los mellizos chicos y tuvo que apoyarme mucho en todo a mí y empezó como a llenarse de responsabilidades y tuvo que obligadamente eh, ser una persona muy, o sea, ella estudió su carrera, se aguantó todas las cosas del colegio, todos los bullying, no me contaba nada. Bueno, ahora está pagando las consecuencias, está con dolores de fibromialgia y cuestiones que estamos viendo de qué se trata. Pero ella me apoyó muchísimo. Yo tampoco estaba en muy buenas condiciones, así que tampoco tuve la facilidad de decirle no, no te preocupes. No pensaba que a ella le afectaba tanto esto. Pero ella enmascaraba perfecto. Bueno, aparte que aprendió a hablar muy chiquitita, hablaba perfecto, era como el pequeño profesor. El típico pequeño profesor sabía de todo, sabía de acá, sabía de allá, hablaba todas las cosas. Eh, a los 3 años me dijo, mamá, yo necesito ir a un jardín infantil. Y yo le dije, ¿para qué? Si no es necesario. No es necesario porque estás conmigo y pasamos el tiempo juntas. Y me dijo a los 3 años, es que yo necesito
compartir con mis pares. ¿Qué le iba a decir yo a eso? O sea, ¿qué discusión podía tener? Así que la puse en el jardín infantil, se adaptó mucho. Era una vieja chica, entonces a mí nunca se me hubiera podido ocurrir que podía ser una persona autista. Pero ahora que lo pienso y que rebobino y que me doy cuenta de muchísimas cosas, claro que sí. Claro que sí. Eh, lo que pasa es que cuando uno está, de partida, cuando uno es una persona autista, no reconoce al autista al lado. O sea, uno se da cuenta que tiene un hijo autista porque es normal para uno. Y mi otra hija tampoco la reconocí como autista, tampoco. Porque a ella tenía problemas de lenguaje, tenía problemas de fijar la vista y todos los problemas, pero la diagnosticaron con trastorno específico del lenguaje. Y nada más que eso. Entonces eso podía llamarse disfasia y no sé qué, y no se habló de autismo en ningún momento. Y como no se hablaba tampoco, estoy hablando de hace hartos años atrás, no se hablaba del autismo adulto, o del autismo en ese momento, no sé, no se hablaba, habían muchos malos diagnósticos. Entonces era una niña en realidad, dije autismo adulto, pero nada que ver. Pero la diagnosticaron mal, porque también es una niña autista. Lo que pasa es que también además tiene un trastorno específico del lenguaje, o sea, tiene un trastorno del lenguaje grandísimo por el autismo. Me acuerdo que no apoyaba la cabecita bien, pero todo pensaba también yo que era porque eran mellizos, porque el embarazo fueron guaguitas muy grandes, uno como de, o sea, uno de 3,5 kilos y ella de 3 kilos, imagínense yo. Entonces, dije, a lo mejor estuvo, no sé, todo como que lo justificaba. Y como me dieron diagnóstico de cómo se llama el trastorno del lenguaje, me quedé con eso. Porque hablaba muy enredado, le costaba mucho. Y no me fui fijando en otros detalles. Pero no conectaba yo mucho con ella, me costaba conectar. Pero dije yo debe ser por el trastorno, no sé. Y aparte que yo estaba tan mal en ese tiempo que yo de verdad lo digo con mucha culpa, pero también perdonándome. No tenía cabeza para más en ese tiempo. Yo estaba en la calle sola con 3 hijos. Autista, siendo yo, autista. Entonces, no me puedo pedir más tampoco. Y yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando ahí. Entonces mi hija mayor era muy apoyadora, muy apañadora, muy esto. Y esas personas generalmente después terminan pasando la cuenta porque, como les decía, ella trabaja, ella tiene su pareja, se va a ir a vivir con su pareja, eh, tiene una vida completamente eh, como una persona neurotípica, digamos. Pero uno se da cuenta, se empieza a dar cuenta de otras cosas, se va fijando en otras cosas. De repente uno empieza a pensar, oye, pero ella nunca fue a una fiesta en toda la vida. Nunca fue a una fiesta, nunca fue a un, a una reunión con más de tanta gente. Siempre se juntaba con una sola amiga, siempre tenía un pololito, qué sé yo, y así. Perdón, novios, si eres de otro país. Bueno, pero y ahora tiene problemas sensoriales, pero terribles los problemas sensoriales que tiene. Bueno, yo me fui un poquito del tema. El tema es que mi hija se fue a hacer ese diagnóstico, lo tenía, firmado por psiquiatra, etcétera, y tiene su diagnóstico de TEA nivel 1. Y resulta que me dijo, mamá, quiero que tú y mi hermana vayan también a hacerse el diagnóstico porque yo creo que tú también tienes. No, le decía yo, si ya no, yo no tengo. A mí ya me dijeron que yo no tenía nada. ¿Quién te dijo? Tal persona. ¿Pero por qué? ¿Qué vas a saber? No sé, porque me dijo así, entonces yo no creo y además lo fui descartando por esto y por esto. Y ella me dijo una frase que nunca se me va a olvidar. Me dijo, mamá, si tú buscas autismo en un diccionario, te va a salir tu foto. Yo te veo, yo sé cómo tú te comportas, yo sé cómo tú eres. Y eres autista.
Así que me gustaría que tú fueras y te hicieras. Ya. Fui con muchas dudas, pero convencida. Y me hicieron helados 2 con todo lo que significa eso. Me hicieron muchas preguntas, muchas cosas. Fui a varias sesiones. Y sí, era autista. El doctor Reaño obviamente tenía razón. Y ahí empezó de nuevo como esa lucha de, sí, pues soy autista. De nuevo me liberé, por fin, porque de nuevo, desde el otro diagnóstico, que yo me había liberado, que había dejado de estresarme, que había empezado a estar más tranquila, porque tenía el diagnóstico, etcétera, y porque ya no me culpaba tanto de todas las cosas, porque ya sentía que toda mi vida tenía un sentido, todo era explicado. Bueno, ahora pasaba que estaba de nuevo, o sea, estuve muchos años de nuevo angustiada, con ansiedad, con muchas cosas, comiendo como loca, qué sé yo. Y bueno, eso no se me ha pasado todavía, pero bueno, no creo que se me pase nunca, pero ahora estoy de nuevo bajando, por si acaso. El trastorno por atracón que tengo, que lamentablemente lo tengo, porque acuérdense que todos tenemos, las personas autistas, la mayoría tenemos trastornos alimenticios de alguna u otra manera, problemas alimenticios. Ahora estoy en la etapa comer sanísimo. Y como yo soy blanco o negro, no tengo grises, no me cuesta. O sea, cuando yo como, como. Cuando yo no como, no. Entonces ahora rápidamente voy a empezar a verme mejor en los videos, porque estaba muy, de repente me vi y dije, no puedo estar así. Todo empezó porque venía el 18 de comer esto, comer, y después no me doy cuenta cómo voy comiendo. Ya, me estoy yendo del tema, así que no voy a seguir. El tema es otro. El tema es ¿cómo se llama? Se me fue un poquito la onda. El no creer el diagnóstico. Bueno, tuve mi nuevo diagnóstico, pero muchas veces me pasa que me pongo a pensar y pienso, por ejemplo, ustedes saben que en las películas los autistas son súper estereotipados y como muy exagerados en las formas de hablar. Entonces, pero yo no hablo así. Entonces uno empieza, no, entonces si no tengo, y si no soy autista, y si no... Pero resulta que, como les decía, a todos nos pasa. Y nos pasa, ¿saben por qué nos pasa? Una de las razones, porque hay muchas, porque somos muy autistas. Entonces como que queremos tener todas las cosas. Y si nos falta una, ya no somos autistas. Entonces nos preguntamos mucho las cosas, nos hiperfocamos, nos planteamos de nuevo, una y otra vez. Pero, ¿cuándo me convenzo de que sí soy autista? Cuando converso con otras personas autistas y estamos en la misma frecuencia, estamos en la misma sintonía. En cambio, con las personas neurotípicas no puedo, me cuesta mucho. Puedo conversar, sí, puedo reírme, puedo pasarlo bien, pero no estamos en la misma sintonía. O sea, estamos un rato, me acoplo, me amoldo, por decirlo así, y lo paso bien. Pero cuando empiezo a contar mis cosas, por ejemplo acá, y los autistas se sienten completamente identificados, digo, claro, si soy autista. Como les digo, piénsenlo bien. Si tienes dudas sobre tu diagnóstico, es porque eres muy autista. Porque quieres tener todas las cosas, porque de repente viste, esta persona, no sé, viste un síntoma que tú no lo tenías. Y te olvidaste que esto es un espectro, que no tienes por qué tener todos los síntomas. Pero tuviste un síntoma que no tenía y al tiro empezaste, no, entonces no soy autista. Y dejaste atrás todos los síntomas que sí tienes. Entonces, es muy común, es muy normal que ocurra esto de creer que uno no es autista. Como les digo, yo le llamo a esto le llamo el síndrome del impostor. Yo sé que es otra cosa, pero a esto yo le llamo el síndrome del impostor. Creer que uno no está haciendo
realmente no es autista y que está siendo un impostor, que se está haciendo pasar por autista. Y además que ya a mí ya me lo dijeron una vez, entonces ya quedé como más traumatizada con respecto a eso. Pero cuando yo hablo tan libremente sobre mis cosas, y empiezo a contar mis historias, y empiezo a contar mis cosas, me doy cuenta que soy muy autista. O sea, tengo todas las, no todas, pero muchísimas características. O sea, he tenido una vida completamente difícil, dificultades muy, muy grandes. Y en todos los sentidos posibles. O sea, no hay forma de que yo no sea una persona autista. Entonces, cuando a ustedes les digan, oye, no pareces autista porque tú hablas normal, no le hagas caso. Si a ti un especialista te diagnosticó, créele al especialista, no a la persona que te diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú no eres porque tú hablas normal. Acuérdense que los autistas no hablantes, ¿cómo se llama? Los autistas con discapacidad cognitiva, que son los mínimos y que no son todos los no hablantes, eran los que se conocían como autistas antes. Y hay mucha gente que se quedó con esa idea, incluso nosotros. Entonces cuando vemos una persona en una película muy estereotipada, como el Good Doctor, por ejemplo, que son demasiado estereotipados, digo, no, pero yo no soy así, pero yo no tengo eso. Pero no. Acuérdense que en las películas hacen mucha caricatura acerca del autismo. Pero si se fijan, no se fijen tanto en la forma del autista de la película, sino que fíjense un poquito en el fondo. Y generalmente son genios. Yo creo que nosotros no somos genios, pero sí tenemos un punto de vista bastante distinto de ver el mundo, que nos hace ver cosas que las demás otras personas no ven. Y eso también es muy importante y nos hace ser bastante inteligentes, yo creo, no sé. Pero bueno, yo quiero que no te sientas solo, amigo autista, si tú te estás pasando en este momento el rollo de que tú realmente eres un impostor y no eres autista. Eres autista. ¿Ok? Si te lo diagnosticaron, eres autista. Ahora, si tú no tienes un diagnóstico y tienes dudas trata, por favor, de hacerte un diagnóstico. Porque si tú no quieres tener una etiqueta de autista, ¿por qué? Si igual eres autista. ¿Ya? Así que ese es el video de hoy y nos vemos. Suscríbete al canal, como siempre. Ve los videos que están. Tengo muchísimos videos. Y hay mucho material. Y ¿cómo se llama? Suscríbanse, like, comentarios, etc. Nos vemos en el próximo video.